Yo no creo en la Biblia, no puedo creer, porque la Biblia tiene errores. Porque el conejo, según la Biblia, rumia. Pero eso no es correcto. Uno puede sacrificar un conejo, una liebre, solo se descubrirá una panza, no 4 como en los animales que rumian. Las ovejas, las cabras. Pero la Biblia dice que rumia. Pero recién en 1882 se descubrió una forma especial de rumiar. Se fue publicada en una revista francesa de veterinaria. Y esto funciona de la siguiente forma. Los conejos, las liebres comen, entonces el alimento pasa por todo el cuerpo, pero luego sale en pelotitas verdes. Pero los conejos acostumbran a comer, apenas sale, comen esto otra vez. Entonces digieren ese alimento una segunda vez. En la primera vez ni siquiera puede partir la celulosa del pasto, lo que haya comido. Porque en el pasto es muy dura la celulosa. Pero la segunda vez sí funciona. Y así sacan vitamina B, otras partes del alimento. Se ha hecho un experimento, o varios experimentos, haciendo que, o evitando, que el conejo o la liebre se comiera esas pelotitas verdes. Después de 3 semanas están muertas. Pero ¿por qué no lo descubrieron? La ciencia se durmió. De verdad, se durmieron. Porque los conejos y las liebres generalmente esto, o sea, de comerse las pelotitas verdes, lo hacen de noche. Donde las personas de túnicas blancas generalmente también duermen. La ciencia durmió 3.500 años. Podemos dar vuelta la lanza. Le he experimentado una maestra de mi hijo mayor. Quiso demostrar cuán equivocada estaba la Biblia. Por ejemplo, nombro este ejemplo, que el conejo rumia. Y eso sería equivocado. Entonces le di un artículo a mi hijo que justamente explica esa forma rara de rumiar. Lástima, ni siquiera pidió perdón o disculpas. Punto 14. Las hormigas sí hacen una provisión para el invierno. Hasta el siglo XIX la ciencia enseñaba que las hormigas no tenían provisiones o no se buscaban provisiones para el invierno. Pero Salomón escribe en Proverbios 6, versículo 6, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?» Y Agur Benyake escribe en Proverbios 30, 25, «Las hormigas, por lo no fuerte, en el verano preparan su comida». La Biblia dice 2 veces, no solo una vez. Ellas tienen o se preparan la comida para el invierno. Recién en 1880, bueno, los personajes que aparecen escritos ahí, descubrieron estas provisiones. Esas provisiones se encuentran bien en el fondo del hormiguero. El tipo de hormigas es ese que recién nombró. Messer Semirufus. Bueno, eso. 15. Punkt. Punto 15. Wir haben schon die Hälfte. Ya llegamos a la mitad. En el comienzo no es una persona o un hombrecito. En el Salmo 139, David habla acerca de la formación del ser humano en el vientre materno. En la traducción española dice embrión. En hebreo, la palabra es golem, una masa no formada, todavía no desarrollada. Leamos el versículo como sería en el hebreo. Mi masa no formada o todavía no desarrollada vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aún en el siglo XIX se decía en la medicina, se decía que el esperma sería un pequeño hombrecito. Los microscopios todavía no estaban tan buenos o tan desarrollados. Se pensaba ver a un hombrecito allí. Entonces se pensaba que en el momento de la concepción, en el vientre materno entraba un pequeño hombrecito. Seguía creciendo durante 9 meses, entonces hasta que el hombrecito o la mujercita tuviera unos 50 centímetros. Y ahí el nacimiento. Pero David hace 3000 años decía, mi masa no formada o aún desarrollada. Sabemos hoy en día que el esperma fecunda el óvulo y esto se llama el cigoto. Y ahí he descrito el siguiente paso. Más o menos 36 horas después de la fecundación comienza la división de células en el oviducto, la cual se realiza alrededor de 2 veces por día.
Und so ist es wirklich am Anfang ein Knäuel, eine ungeformte Masse. Y así realmente es así como describe acá, una masa todavía no formada. Pero luego con el tiempo se van desarrollando las diferentes partes del cuerpo. Exactamente así como lo describe la Biblia. Y David dice, mis días ya estuvieron escritos en el libro en ese momento. Con eso podemos demostrar que Dios está llevando el libro de la vida desde la creación. Y todas las personas están inscritas, porque Dios quiere la vida para todas las personas. Porque Él quiere que todos lleguen, que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Nutzt. Pero cuando una persona, durante su estadía aquí en la tierra, en su vida, no aprovecha las oportunidades de la gracia de Dios, Wenn sich si no se convierte, entonces es borrado de este libro. Por eso en muchos pasajes en la Biblia justamente se describe esto de borrar del libro de la vida. Y luego, después del milenio, cuando todos los inconversos tengan que comparecer frente al trono blanco de Dios, y ahí dice en Apocalipsis 20 que el libro de la vida será abierto y cada uno que no fue encontrado escrito en ese libro será lanzado en el lago de fuego. Dios en realidad no necesitaría un libro para sí, pero les va a declarar a esas personas. euer Leben. Dios inscribió a todos, Aber wenn jemand nicht mehr drin ist, ist es, weil nicht gewollt hat. pero si ya su nombre no se encuentra más, entonces es porque no quiso. Llegamos al punto 16. Die Circuncisión al octavo día. Dios exigía que todos los israelitas fueran circuncidados al octavo día. Esto está en la Torá. Y al octavo día se circuncidará al niño. Warum am 8. Tag ¿Por qué al octavo día? sind? Un judío podría haber dicho, yo lo voy a circuncidar a mis hijos cuando tengan 8 años. Como se practica muchas veces en el Islam. Estuve muchas veces en Tadschikistan. Tadjikistán, no sé dónde queda. Es un país islámico. Ahí se practica de esta forma. Wenn Cuando el hijo o el niño tenga más o menos 10 años, entonces la abuela toma el cuchillo de la cocina, realiza ese trabajo. und Y estos pobres chicos están como una semana llorando y no pueden jugar de dolor. Hoy en día tenemos la explicación por qué el octavo día. Cuando los bebés nacen, todavía no tienen suficiente sustancia coagulante en su sangre. Se llama protombina. El tercer día más o menos solo tiene el 30% de este coagulante. Por eso es muy peligroso si el bebé apenas nace, es lastimado, es kann sterben. puede morir. La herida no se cierra lo suficientemente rápido. Pero cada día esto va avanzando, va mejorando. El octavo día tiene 110%. Y luego al noveno día baja al 100% y permanece así a lo largo de su vida en una persona sana. Fue descubierto por el doctor Nathan Sansilo. El día ideal entonces es el octavo día. La ley decía circuncidarlo al octavo día. Nicht am 7., nicht No al am séptimo, 9., am 8. no al noveno, al octavo. Y le quiero añadir algo más. A esa altura de la vida, o sea, en esa edad, esa operación no queda en la memoria de los chicos. Me puedo imaginar que si fue circuncidado a los 10 años, apenas ve el cuchillo de la cocina, llora. Kriegt man eine Phobie, ja. Si uno tiene fobia a los cuchillos de cocina. Pero el octavo día no hay problema. Punto 17. El beneficio de la circuncisión. Porque dice que al octavo día hay que circuncidarlo. Y a través de estudios de medicina se ha descubierto que las mujeres judías tienen hasta 8.5 veces menos cáncer de cuello de útero que otras. Esto tiene que ver con que el prepucio del hombre es una especie de invernadero. Also es gibt eine En ese estado, diferentes bacterias y virus se pueden desarrollar fácilmente. und Por eso los virus HP pueden desarrollarse mucho. Justamente esos son los virus que pueden ocasionar el cáncer de cuello uterino en la mujer. Y eso a través de la circuncisión se reduce drásticamente. Y también se comprueba que los hombres judíos tienen muchísimo menos cáncer en el miembro que otros. Entonces vemos que realmente es un milagro como estos mandamientos también tienen un significado para la salud. Una vez he hablado sobre este tema y entonces un médico que estaba en la reunión me pidió que dijera a la gente kann. que con higiene se puede lograr muchas cosas, o evitar muchas enfermedades. Also, No sea que la gente de repente tenga miedo y yo no fui circuncidado, entonces sería un problema. Hay una catástrofe, muy importante la higiene. Hay un trabajo científico hecho por la Unión Europea, sobre la ecología de los países del Mediterráneo. Y justamente esa zona está en grave peligro de convertirse en desierto.
Hay que tener mucho cuidado para evitar errores en cuanto a la agricultura. Los romanos han destruido mucho en relación a ello. El país de Israel también pertenece a los países del Mediterráneo y justamente también está en peligro de desertización si no se tiene cuidado. Por eso Dios le dio a Moisés diferentes leyes sobre ecología. No simultáneamente plantas perennes y plantas, falta ahí, que son anuales. Leemos de Levítico y de Deuteronomio: mis estatutos guardarás, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Deuteronomio 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Warum? ¿Por qué? Nun, heute verstehen wir. Hoy lo entendemos. Por ejemplo, si se planta viñedos o árboles de olivo, que llevan mucho más tiempo, y se les mezcla con plantas, por ejemplo, los cereales, entonces produce que le saca mucho la fertilidad de la tierra. Ja. Y a través de estas leyes se pudo evitar esto en Israel. 19, 3 años de reposo o de espera. Wir lesen in Leviticus 19:23. En Levítico 19:23 dice: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Planta un árbol y no puede comer de él. Los israelitas podrían haberse preguntado: ¿pero Dios no nos quiere dar estos frutos? Hoy entendemos esto desde el punto de vista de la ecología. En el hecho de no cosechar durante 3 años, las frutas simplemente caían al piso. Esto se llama la biomasa de 3 años. Se le añade al sistema ecológico. Esto produce la formación de humus. Una acumulación de agua. A través de esto el árbol se hace más grande, más firme, y como consecuencia final uno tiene más frutos. Aber Entonces, simplemente tenían que creer, aunque no le entendían lo que Dios decía. Dios lo sabe mejor. 20º punto, el año sabático. Éxodo 23:10 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. La agricultura estaba establecida en un periodo de 7 años. 6 años se trabajaba la tierra y 1 año de descanso. En el 7º año no se plantaba nada, sembraba ni plantaba nada. Había que tener fe simplemente que en estos 6 años se hubiera juntado suficientes provisiones para el 7º. Y era un año de vacaciones. Eso también es bueno contra los ataques cardíacos. Es más complicado todavía. Leemos en cuanto a esto Levítico 25. Allí dice: después de 7 veces 7 años, ahí se le añade el año del jubileo. Significaba 2 años de pausa consecutiva. O sea, el año 49 y el 50. Hoy lo entendemos perfectamente. Este año sabático producía una regeneración de la tierra. Con eso se completa otra vez la parte del humus. En la Edad Media, en el tiempo de Carlomagno, da sí, la producción era solo el 60%, o sea, el 60% mayor de la semilla sembrada. Por ejemplo, se sembraba 1 kilo de semilla, daba 1,6 como resultado. En Europa, en el siglo XIX, todavía se llegaba solo al 300%. Pero sabemos de la arqueología, en el norte del desierto de Negev, y esto no es la tierra productiva de Israel, como la planicie de Sarón o de Yezreel en el norte, pero en el norte del Negev, en esa zona desértica, se sabe que la producción era mayor del 600%. Esto no se podía imaginar en Europa. Punto 21. Solo los animales de pata hendida que rumian pueden ser comidos. Lo leemos en Levítico 11, 2 al 7. Hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Los animales que tienen panza, los que tienen esa característica de rumiar, pueden comer plantas con una celulosa muy dura. Nosotros no lo podemos comer. Mi hijo más chico tiene 13 años, pero cuando era más chiquito, le gustaba jugar a ser vaca en el jardín. Y yo le tenía que explicar: no debes comer pasto, tienes que comer lechuga, pero no pasto. Pero cuando tenemos este tipo de animales domésticos que comen aquello que nosotros no podemos comer,
Por eso los israelitas se alimentaban de aquellos animales que comían aquello que ellos no comían o no podían comer, y esto sobre todo tienen en cuenta los recursos muy limitados que había en el tiempo. Por ejemplo, el cerdo come lo mismo que el ser humano. Es gibt Hay algunas personas que piensan que pueden comer basura. Esto es erróneo, hasta peligroso. ¿Te gusta un buen asado? Los chanchos también. ¿Te gustan las zanahorias? Schweine auch. Los chanchos también. Les gusta exactamente lo mismo que nos gusta a nosotros. Y esto, en recursos o pocos recursos, esto no es ideal. Pero la ciencia moderna ha demostrado que justamente los animales que tienen la pezuña hendida y que rumian, Wie vacunos, ovejas, cabras, Ziegen, corzos, ciervos, etc., son mucho menos propensos a focos de enfermedad como otros animales. Esto en realidad lo sabe cualquiera que sabe cocinar o sabe algo de cocina. Por ejemplo, la carne de cerdo hay que cocinarla muy bien para matar a todos los gérmenes. Pero en la carne vacuna se necesita mucho menos. Entonces ahí tenemos la base para una alimentación sana. Y esto es sobre todo importante en un país donde el clima es, en líneas generales, cálido, como es Israel, ¿no? ja. Und Entonces vemos otra vez un sentido muy especial por la razón de estas leyes. Pero existe, por ejemplo, la enfermedad de la vaca loca. Pero esto en realidad es locura humana. ¿Por qué tenemos esa enfermedad hoy? Porque gente tuvo la idea de hacer comida vacuna de vacunos. Cada niño sabe que las vacas no se comen las vacas, sino pasto, alfalfa y esas cosas. Se actuó conscientemente en contra del orden de la creación y eso trajo ese problema. Entonces, dejando esto de lado, evidentemente este tipo de carne es la ideal. El siguiente punto, pescados, pero ninguna rana o sapo. En Levítico 11 se nos explica qué animales acuáticos se pueden comer. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. O sea, podían comer pescados o peces que tenían, o animales que tenían aletas y escamas. Que no se podía comer, por ejemplo, sapos. die sind nicht. Esos no son kosher. Und Amphibien Y todos los tipos de anfibios. kämpfen. Esta es la forma más barata de combatir la enfermedad de malaria. Porque justamente los sapos, las ranas, los anfibios en líneas generales son los que comen gran cantidad de insectos y sobre todo los que transmiten la malaria. Und Y dado que los israelitas no podían comer las ranas, entonces esos animales estaban protegidos. Los animales que no se podían comer, acá se los llama impuros. ein Gräuel. Una abominación. Pero esto significa que están protegidos. Un ejemplo del tiempo moderno. Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo. Pero desde 1975 ha empezado una gran exportación de sapos y ranas. Das. A ellos les gusta mucho Ich verstehe comerlos. nicht, aber No los entiendo, pero... Esto llevó al punto que hoy está contaminado absolutamente de malaria, donde antes no había ese problema. Cuando la Biblia protege ciertos animales y los llama inmundos, esto no significa o no es lo mismo que decir que ciertos animales son santos. Por ejemplo, en el hinduismo existen ciertos animales que están protegidos y se los llama santos. Esto ya existía en el antiguo Egipto. Pero esto es peligroso. Porque en el antiguo Israel, cuando cierto animal se volvía peligroso, Dann durfte man es töten. entonces se podía matarlo. Sollte. Pero en el hinduismo se protegen ciertos animales que deberían ser matados. Hay tantos miles de millones de ratas y ratones en la India. Cada año se comen gran parte de la cosecha de arroz. Habría que matarlos a todos. Pero piensan quizás que es el abuelo o la tía. Por eso son santos. La Biblia habla de una forma bien diferente.